Mi nombre es Jorge Alberto Ripani y esta es la materia Historia Constitucional Argentina en la comisión número 4. Bueno, hoy vamos a ver, si bien es muy interesante y uno está de acuerdo con el libro, con la tesis del libro del doctor Pablo Schurman, libro muy interesante que ya se lo recomiendo, que se llama Instantes decisivos que marcaron la historia argentina. La historia argentina tiene, la historia de las naciones en general, tiene instantes decisivos que por el azar, por la fortuna, por la heroicidad de los protagonistas, puede llegar a marcar la historia. No hay instancias, la historia se construye a través de instantes. Así también hay procesos históricos. En este caso nosotros vamos a ver un proceso de 14 años que va desde la defensa y reconquista frente a las invasiones inglesas de la Cuenca del Plata y posteriormente va a finalizar en el año 20 con la anarquía y la fragmentación territorial absoluta que ocurre en la cuenca del Río del Plata, en el virreinato del Río de la Plata o en las provincias unidas del sur. Claro, hay dos o tres preguntas que sobrevuelan siempre la historia argentina que se van a decidir prácticamente en esta etapa. La primera tiene que ver con el gran misterio de nuestra historia, que es qué pasó en mayo de 1810. ¿No es cierto? ¿Por qué, si los patriotas habían combatido casi en su totalidad en el bando patriota, en el bando realista, frente a las invasiones británicas, ahora se va a producir una alianza que en algunos casos es tácita y en otros casos es explícita, con los comerciantes británicos anclados en el Río de la Plata que celebran mediante cañonazos de sus barcos el primer gobierno patrio, e inclusive llega a flamear durante algunos instantes en el fuerte de Buenos Aires la bandera de Gran Bretaña. Esa es una gran incógnita de la historia argentina. Y la segunda, vendría a ser por qué el proceso de independencia, de emancipación hispanoamericana terminó en la desunión, a diferencia del proceso de emancipación norteamericano, anglosajón, y del proceso lusitano que terminó después siendo Brasil, algo que no se fragmentó. Y la otra es cuál es la verdadera causa de desunión entre unitarios y federales. Pero para resolver esas preguntas nos vamos a tener que trasladar un tiempo atrás en la historia. Vamos a tener que ir más o menos un siglo y medio para atrás. ¿Por qué? Porque la política no se aprende, la política se comprende. Y estos ciclos políticos, para tratar de comprenderlo, vamos a tener que utilizar la historia para poder lograr un objetivo que tiene que ver con la comprensión acabada y la valoración de la historia justa. Entonces nos tenemos que remontar a la conformación de una cadena protoindustrial en Hispanoamérica. Este es el libro La historia culta de Marcelo Gullo, que citando a algunos autores, enarbola cuáles son las características mínimas de esta cadena manufacturera hispanoamericana, ¿sí? Los productos textiles elaborados en Tucumán se vendían en el Alto Perú y Chile. En las provincias del litoral, en Tucumán, en Córdoba y en los valles calchaquíes se crían mulas que se envían a ciudades tan distantes como Arequipa, Cusco o Quito. La Banda Oriental, Buenos Aires y Santa Fe mandan a Perú ganado vacuno semisalvaje que intercambian por productos textiles. La yerba mate paraguaya, vía Mendoza, cruza la cordillera y se vende en Lima, Arica, Guayaquil, Panamá y México. Mendoza y La Rioja venden vinos y San Juan aguardientes en el Alto Perú, Santa Fe, Buenos Aires y Asunción. San Luis exporta a Buenos Aires frutas secas y ponchos. Cusco, Quito y Cochabamba venden su producción textil en Jujuy, Salta, Santa Fe o Buenos Aires. La región del Tucumán
dada su riqueza en bosques, se especializó también en la exportación de carretas y de materias primas para la industria minera altoperuana. Un documento de 1677 evalúa el tráfico en 40.000 vacas, 30.000 mulas, además de 20.000 arrobas. Una arroba equivalía a 11 kilos y medio de yerba mate paraguaya y las cortas cantidades de tabaco y azúcar que pasan por Santiago del Estero en viaje hacia Potosí cada año. En 1689, el gobernador de Tucumán calculaba en 800.000 pesos el valor de mercaderías enviadas desde las provincias de abajo a Potosí. En 1692, otro gobernador se refiere a una suma de más de 1,5 millones al año. Recordemos que en esos años una gran estancia de la campaña del litoral raramente superaba los 10.000 pesos. Según datos del Archivo Histórico Nacional de Madrid, entre los años 1749 y 1754, los promedios anuales del tráfico de ganado, yerba mate y aguardientes desde Jujuy al Alto Perú y el Perú eran de más de 20.000 mulas, 2.500 vacas, 1.600 tercios de yerba de palos y 280 cargas de aguardiente, aproximadamente 2.500 arroba. Claro, esta cadena protoindustrial se había conformado dado que América tuvo que bastarse a sí misma. ¿Por qué? Porque España encierra a América en un monopolio. Este monopolio comercial implica una suerte de proteccionismo, ya que América no puede comerciar con el resto del mundo, solamente con España. Como se había dado paralelamente a este sistema español de monopolio, una política británica de piratas en el Caribe que atacaban a los comerciantes que venían en embarcaciones españolas, España tiene que realizar el sistema de flotas y galeones. Este sistema de flotas y galeones es un sistema militar. Los barcos, para poder evitar ser atacados por Gran Bretaña, van a tener que venir armados militarmente, protegidos por un convoy militar. Vienen 2 por año, uno va al norte, a los virreinatos del norte, y otro va hacia los virreinatos del sur. En algunos casos, algunos años hay que esperarlos, no vienen, en algunos casos viene uno que va al norte o uno que va al sur, y en algunos casos hay que esperar 2 años o tal vez un lustro para que lleguen estos barcos con mercadería española. Cuando llegaban, a su vez, era una mercadería muy cara, porque en el caso nuestro del Río de la Plata había que desembarcarla en el puerto de Portobelo en Panamá, trasladarla vía terrestre, no estaba el canal de Panamá todavía, hacia el Pacífico, y del Pacífico embarcarla a Lima. De ahí una parte podía ir también por mar a Chile, y otra parte vía terrestre lo hacía, que cruzar el Alto Perú, cruzar el noroeste hoy argentino y llegar así a Córdoba y a las Pampas rioplatenses. Naturalmente, estas materias manufacturadas españolas eran muy caras, muy costosas, de manera que América tuvo que bastarse a sí mismo. Ahora bien, como se realiza un sistema manufacturero en toda Hispanoamérica, que del sur al norte se inicia en las Pampas argentinas, se inicia en Córdoba, hace un trayecto hacia Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, se adentra en el Alto Perú, va llegando a Perú y llega inclusive hasta Bogotá. Es decir que ese camino era un camino comercial que se hacía en mulas y unía las Pampas argentinas con Bogotá, es decir, el sur de América del Sur con el norte de América del Sur. Paralelamente a esto, a esta protoindustria que crea lo que podríamos llamar en términos de hoy, dice José María Rosa, pleno empleo, si bien no son empleos muy bien pagos en comparación con lo que está el resto del proletariado mundial, son empleos bastante buenos.
porque por lo menos es mejor tener trabajo, aunque sea un trabajo mal pago, a no tenerlo. Y por otro lado, esta manufactura hispanoamericana es una manufactura que tiene bastante calidad. Tiene bastante calidad en un principio, ¿no es cierto?, a mediados de 1600, fines ya de 1600. ¿Por qué? Porque todavía no se había dado la revolución industrial de las máquinas a vapor en Gran Bretaña, entonces era industria que era de punta a nivel mundial, es decir, tenía las mismas máquinas, el mismo artesanado que a nivel mundial. Pero paralelamente a este sistema protoindustrial que se da en el interior de Hispanoamérica, ¿no? Sitúense lo que es América del Sur, en las costas, ¿sí?, en los puertos, se van a empezar a introducir a partir de 1700 más o menos, a partir del Tratado de Utrecht en 1713, pequeños españoles y portugueses, algunos también británicos, que vienen con un capital y con ese capital empiezan a contrabandear. Empiezan a contrabandear fundamentalmente con la corona británica y también con Portugal, con portugueses, que empiezan a ingresar a través de contrabando, manufactura extranjera que va a competir con esa cadena protoindustrial de carácter nacional hispanoamericano. De manera que ahí se produce el primer punto de conflicto después lo que van a ser unitarios y federales, que es los federales, los hombres del interior, quieren el monopolio, quieren el proteccionismo. En realidad quieren el proteccionismo como va a ser posteriormente. Las polis oligárquicas que se van a ir incorporando a medida que pasen los años a los cabildos, estos hombres van comprando a su vez títulos nobiliarios, pueden ingresar a los cabildos. Tengamos en cuenta que la actividad del contrabando es la actividad que más dinero da, porque es la actividad que no paga impuestos. Entonces logran tener rápidamente un gran capital y permite a ellos, a los contrabandistas, ir comprando posiciones en el Estado. Entonces van ingresando a los cabildos. Estos contrabandistas que se dan en los puertos de Hispanoamérica van a querer lo contrario, van a querer libre cambio. Por otro lado, el sector del interior, ¿qué necesita? Necesita, para que esa industria que tiene que estar protegida por medidas proteccionistas, necesita a su vez un mercado interno amplio, necesita un mercado continental. Entonces el sector del interior va a necesitar y va a pedir patria grande, es decir, esa va a ser la segunda división, que es una división geopolítica. En cambio, los hombres del contrabando van a querer patria chica. ¿Por qué? Porque no quieren competir entre ellos, quieren introducir la mercadería hacia donde les da, digamos, la cadena de distribución. Esta cadena de distribución, en el caso de Buenos Aires, da bastante bien hasta las sierras de Córdoba, es decir, hasta la ciudad de Córdoba, y da más o menos mal hacia el noroeste. Por eso es que se explica con esto que le dicen a través de Rivadavia, le dicen a Belgrano, retroceda hasta Córdoba, ¿sí? La tercera división es que, claro, los hombres de las polis oligárquicas viven de espalda al interior, de cara a los mares, de los mares reciben los libros, reciben también la mercadería y se van mimetizando con el comerciante que se las trae desde el extranjero. Lee los libros que le llegan del mar, se hace del iluminismo, se hace de la ilustración y desdeña todo pensamiento que tenga que ver con la experiencia, con la tradición, con la cultura y el catolicismo hispánico. De manera que los hombres del interior van a tener una raíz nacional, una raíz hispánica, y los hombres de los puertos van a tener una raíz filosófica iluminista o anglo-afrancesada, también ha denominado en algunos casos el doctor Giuro Caldani. Ahí tenemos trazadas las tres grandes puntos de división, ¿no es cierto? Libre cambio, proteccionismo, patria chica, patria grande y iluminismo contra tradicionalismo o historicismo. Paralelamente a esto,
va a ocurrir un hecho en 1776 en Norteamérica, que es la Revolución Anglosajona del Norte, ¿no es cierto? La independencia norteamericana. Junto con la independencia norteamericana, que no se puede explicar, la independencia norteamericana no hubiese encontrado un fin triunfante sin el apoyo de Carlos III de España, es decir, sin España se hubiese caído la Revolución norteamericana. Inglaterra, que ya ha hecho la revolución industrial, tiene una cantidad de mercadería que pierde el mercado norteamericano y no puede colocar. Por otro lado, Napoleón aparece en Francia y Napoleón va a lograr, primero lo va a intentar y luego lo va a conseguir, el bloqueo continental europeo a las islas anglosajonas. De esa manera, Gran Bretaña pierde dos mercados fundamentales, el mercado europeo y el mercado americano del norte. De manera que ahora Gran Bretaña se va a lanzar, ya lo hacía con una guerra de baja intensidad con los piratas del Caribe, pero ahora lo va a hacer con toda determinación a la captura de los mercados hispanoamericanos. De ahí es que en 1806 y 1807 se produce la invasión anglosajona al Río de la Plata. En la primera, en la de 1806, logran hacerse el gobierno y logran gobernar algunos meses. Nosotros, los hispanoamericanos, vamos a presentar una resistencia que va a ser heroica. El héroe de la resistencia va a ser Liniers, pero también hay que mencionar a Martín Pueyrredón, al Vasco Álzaga, que van a empezar a recibir dineros, apoyos, hombres de todo Hispanoamérica, es decir, que toda América del Sur va a enviar de alguna manera, como puede, como iba a poder llegar por los caminos reales, por una manera lenta y paulatina, ayudas a esta contra nacional hispanoamericana a las invasiones inglesas. De ahí que resulta triunfante, ¿no? En las calles de Buenos Aires, un poco por el agua hirviendo que se tiran, otro poco por el fervor de niños, adultos que van a combatir, se logra una suerte, vendría a ser, de primera independencia hispanoamericana frente al gobierno que ya se había establecido de Beresford, de William Beresford, en el Río de la Plata, en Buenos Aires. Claro, Beresford, lo que nadie se pregunta es qué pasa con Beresford y quienes lo acompañan. Bueno, Beresford va a ser encarcelado en Luján, y en Luján un sector conspira, un sector vinculado al contrabando, a la entrada de mercadería mediante contrabando británica, va a conspirar y va a lograr en secreto el escape de William Beresford, ¿sí? William Beresford se va del Río de la Plata, se escapa y va a volver en 1806, gran conocedor o uno de los pocos británicos que conocía el Río de la Plata, va a volver de la mano del general Lecor en la invasión luso-brasileña a la banda oriental, que en ese momento era resistida por José Gervasio Artigas, pero para eso faltan todavía algunos años. Entonces ahora tenemos ya una cadena protoindustrial que todavía sigue en pie, pese a los distintos reglamentos de libre comercio que habían hecho los Borbones franceses, que se habían hecho de la corona española. A pesar de eso sigue en pie. También sigue en pie a pesar de un reglamento provisorio de libre comercio que va a lanzar Cisneros. ¿Quién es Cisneros? Bueno, el otro punto de la revolución, es decir, de la defensa y la reconquista del Río de la Plata frente a las invasiones inglesas, va a ser que Liniers va a ser electo virrey. Liniers es electo virrey por el pueblo, naturalmente, porque todos amaban a ese héroe de la epopeya, de la reconquista y la defensa posterior hispanoamericana en Buenos Aires. Es decir, que Liniers era un hombre muy, pero muy querido. Es electo virrey por aclamación popular. El Cabildo de Buenos Aires desplaza al virrey Sobremonte porque se le achaca que no está apto para conducir los destinos de estos reinos, y va a nombrar virrey a el héroe de la resistencia que es Liniers.
Pero claro, Liniers tiene un problema. Liniers es francés. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿qué hacía un francés combatiendo para el bando hispanoamericano contra los ingleses? Bueno, naturalmente había un pacto de familia. Los franceses eran borbones, los borbones que estaban en España son franceses, tienen un pacto con Francia y intercambian generales, intercambios militares. Liniers va a ser uno de ellos. Entonces Liniers empieza a perder prestigio. Primero recibe al marqués de Sassenay, que viene en nombre de Napoleón Bonaparte. Y si bien lo hace con ciertos recaudos, a él lo acompañan los hombres fundamentales del cabildo, los hombres fundamentales de la aduana y algunos comerciantes, igual van a empezar a sentir, más que todo el bando patriótico, el bando hispano tradicional, va a empezar a sentir algún resquemor, algún temor a que entregue Liniers estas tierras a Napoleón Bonaparte. Claro, España va a nombrar al virrey Cisneros, que se va a transformar en el virrey que va a reemplazar a Liniers. ¿Y Cisneros quién era? Cisneros era un patriota español, un hombre muy valeroso. Le decían el sordo porque había perdido prácticamente el oído de un cañonazo en Trafalgar. Era un hombre que había combatido en la batalla de Trafalgar contra los británicos en la alianza que tenían en Napoleón con los Borbones. Entonces se instala Cisneros. Cisneros va a ser aceptado por Liniers y también por Elío, que se había hecho fuerte en Montevideo, había presentado resistencia a Liniers. Montevideo más o menos a partir de esa época, ¿no? Toda la banda oriental se va a empezar a separar de la banda occidental del Río de la Plata, ya de aquella especie de conato que le realiza Elío a Liniers. Liniers también va a recibir un conato de parte de Álzaga, ¿no? El vasco que había sido uno de los hombres más valerosos en las invasiones inglesas, va a empezar a sospechar de Liniers y le va a realizar un conato al cual Liniers vence y Álzaga parte al exilio, ¿no? parte deportado a Carmen de Patagones en el sur. Pero bien, eso es lo que está pasando en el Río de la Plata. Ahora bien, en Europa, ¿cómo se da la situación? Se produce dos cosas que son la farsa de Bayona y el motín de Aranjuez. O mejor dicho, primero el motín de Aranjuez y luego la farsa de Bayona. ¿Por qué? Porque Napoleón se da cuenta, es el primer europeo en mucho tiempo que se da cuenta que Inglaterra, luego de realizar la revolución industrial, puede poner en ruina a todas las industrias y a todos los puestos de trabajo de Europa. Y que Inglaterra empieza a ser ahora la dueña de los mares y se catapulta como una potencia mundial que si nadie la frena, Europa continental va a tener que ser súbdita de Inglaterra. Para eso necesitaba Napoleón Bonaparte realizar el bloqueo europeo para que no pueda Gran Bretaña realizar y colocar toda su protección, toda su producción. Claro, Napoleón pide permiso a los Borbones, en este caso es Carlos IV quien está gobernando, pero en realidad Carlos IV no es un gobernante muy ducho y el pueblo español le teme a Carlos porque se rumorea en toda España que quien realmente maneja los hilos es su secretario Godoy y su señora, la reina de España, que es italiana, viene de Parma. Es así que se le permite a Napoleón cruzar los Pirineos, llegar a España para poder romper el gobierno que está en Portugal, de los Braganza, que son los Braganza ya desde la independencia portuguesa, que se realiza a mediados de 1600, que va a depender siempre de Gran Bretaña, ¿no? Del apoyo de Gran Bretaña. Si Gran Bretaña no apoya a los Braganza caen y vuelven a formar parte de la unidad del territorio ibérico, ¿sí? A formar parte
con la corona española como siempre lo había sido, ¿no? Históricamente Portugal es una provincia de la Hispania romana, luego es parte del Imperio Visigótico de Toledo, es decir, lo que nosotros ya conocemos y que hemos visto en las clases anteriores. Ahora bien, cuando Napoleón está en la península ibérica, el pueblo se da cuenta que Napoleón, se empieza a rumorear en toda España que Napoleón quiere hacerse también de la corona española y que tiene un pacto con Godoy, que es el secretario de Carlos IV. A su vez sospechan de Carlos IV, no lo ven a Carlos como alguien potable, digamos, con alguien inteligente para realizar a España, y empiezan a ver a Fernando, su hijo, que luego se va a coronar como Fernando VII, como el deseado, como el hombre de la fe, como el hombre de la esperanza. Claro, Fernando después nos vamos a dar cuenta que no es eso, no cumple con todas las expectativas, pero en ese momento, ante la nada que era Carlos IV, siempre el sucesor es una esperanza. Entonces se realiza el motín de Aranjuez, que es que se produce una gran revuelta en la ciudad de Aranjuez, lo van a buscar a la casa de gobierno a Carlos IV y a Godoy lo llegan a capturar los revolucionarios españoles, es decir, una gran poblada popular, valga la redundancia, y solo porque Fernando VII lo va a proteger, lo va a salvar, a pesar de que tenían una interna entre Godoy y Fernando, porque Fernando sabía perfectamente que Godoy manejaba los hilos de su padre. Fernando lo va a salvar de este conato revolucionario, pero Godoy va a caer en desgracia, va a perder el poder, y con la pérdida del poder de Godoy, el pueblo le pide a su padre, al padre de Fernando VII, que abdique en favor de su hijo. Así va a ser. Carlos IV abdica en favor de Fernando VII y Fernando realiza una entrada triunfal en Madrid, va a ser recibido en Madrid con ovaciones, con salvas de cañonazo, es decir, una gran fiesta popular a ese rey nuevo, a ese rey deseado, que podía, según la tradición popular, hacer volver a España a resurgir de su ceniza, es decir, a volver a aquel imperio de los Austrias mayores, el imperio de Fernando e Isabel de Trastámara, que había sido el mayor imperio, la mayor potencia del mundo en el siglo de oro español. Sin embargo, Fernando va a ir de a poquito acallando esas expectativas. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte se da cuenta de este intento del pueblo español y convoca a Fernando y a Carlos a Bayona. Y en la ciudad de Bayona se va a producir aquello que se dio a conocer como la falsa de Bayona, que es que Napoleón los presiona, ¿no es cierto?, en la ciudad de Bayona. Carlos IV va a decir que en realidad abdicó a favor de su hijo porque había sido obligado a abdicar. Su hijo Fernando acepta esto, entonces le devuelve la corona a su padre ahora abdica en favor de Napoleón Bonaparte y Napoleón cede la corona a su hermano José, a quien le van a decir José I, y los españoles con esa inteligencia popular le van a llamar Pepe Botellas porque lo tildaban de que le gustaba mucho el buen vino, ¿no es cierto? Entonces se va a coronar una nueva dinastía en España, la dinastía bonapartista, ¿no?, que va a ser José I, el hermano de Napoleón. ¿Cómo recibe esta noticia el pueblo español? Bueno, en primer lugar, hay algunos que ya empiezan a desconfiar de Fernando, otros que creen que Fernando no pudo hacer otra cosa mejor, creen que Fernando está preso y que tuvo que aceptar este estado de situación militar. Entonces los españoles se van a empezar a juntar justamente en juntas. Va a aparecer el fenómeno del juntismo, va a haber juntas que resisten en distintas localidades de España. Esas juntas van a tener una junta central, que es la Junta Central de Sevilla. La Junta Central en el sur, lo que era el Puerto Universal, alguna vez había sido en Sevilla, va a ser la sede de la resistencia española. Es la resistencia española, es la Junta de Sevilla la que nombra a
Cisneros como virrey del Río de la Plata. Pero claro, Cisneros en el Río de la Plata, ahora volvemos a América, volvemos a Buenos Aires, Cisneros va a hacer un reglamento de libre comercio. Mariano Moreno realiza una petición en nombre de los comerciantes porteños y también como abogado de la Cámara de Comercio británica en el Río de la Plata, en un libro que después se va a conocer como un libro que es La representación de los hacendados. En la representación de los hacendados, Moreno va a esgrimir una tesis librecambista, es decir, la tesis de los hombres del puerto. Va a pedir el libre cambio, el libre comercio, y Moreno se anima a decir en la representación de los hacendados que no importa la balanza de pagos, no importa que se ceda la plata del Potosí a cambio de los hilados de Manchester, los ponchos, los trabajos de cuero, los cinturones que vienen de Inglaterra. Y Cisneros consulta al órgano de comercio, consulta al consulado, y el consulado le va a decir, va a esgrimir la tesis proteccionista, le va a decir que aceptar la manufactura extranjera sería la ruina de la cadena protoindustrial hispanoamericana. El libro de los hacendados de Mariano Moreno, el libro del libre comercio, se encuentra en internet, como así también los dictámenes del consulado de Buenos Aires, ¿sí? Que va a esgrimir la tesis de los hombres del interior, la tesis del proteccionismo. Sin embargo, Cisneros, un poco para salvar la situación, un poco porque se siente muy presionado por el bando de los comerciantes, va a hacer un reglamento provisorio. Este reglamento provisorio de libre comercio, que no es una apertura irrestricta, pero sí que es una ligera apertura que va a dañar en parte a la manufactura del interior, va a vencer el día 19 de mayo. Curiosamente vencía pocos días antes de que se realice la Revolución de Mayo. En ese sentido, el bando patriota, que está conformado por algunos que quieren mantener la filosofía española, las tradiciones, el bando hispánico, pero también hay otro bando que es más iluminista, que quiere cortar con toda tradición española, se van a unir para tratar de lograr un primer gobierno patrio, un poco por esto de que España ya decaía, España no tenía monarca, también por otro poco por la situación en el Río de la Plata. Los Borbones habían empezado a mandar muchos burócratas que habían perdido el sentido misional, habían perdido el sentido de elevación espiritual de los pueblos y solamente se dedicaban a intentar ascender. Es decir, que estos nuevos funcionarios que habían venido con los Borbones eran una especie de hombres de escritorio, de burócrata que eran muy rechazados por los criollos. Entonces el bando criollo, que es una conjunción de intereses, es decir, no hay un solo espíritu de Mayo, sino que hay distintos espíritus de Mayo, va a presionar fuertemente al Cabildo de Buenos Aires, mayormente apegado a Cisneros, para que realice un cabildo en el 22 de mayo. Y el día 22 de mayo, no de manera muy democrática, solo podían entrar los vecinos que tenían propiedad. De los vecinos que tenían propiedad pudieron entrar muy pocos que estaban con Cisneros. Se va a realizar el primer cabildo abierto de forma extraordinaria, avalada por el virrey. Recuerden que los cabildos extraordinarios abiertos debían ser avalados por el virrey. Ese aval del virrey Cisneros es arrancado. Cisneros no quería prestar aval a eso, sino que se lo dan a través de un ultimátum de las milicias patriotas, mayormente patricias, ¿no? Que eran conducidas por Cornelio Saavedra. Y se va a producir un gran debate, a pesar de esta beligerancia, a pesar de que no pueden entrar todos, a pesar de que hay un bando que tiene preponderancia en materia militar, pero se va a dar un rico debate en materia jurídica que es tema de examen. El debate es el siguiente. En primer lugar, hablaron muchos más, pero las 4 tesis fundamentales fueron las siguientes. En primer lugar, habla
toma la palabra el obispo Benito de Lueg-y-Riega, que era el obispo de Buenos Aires. Y Benito de Lueg-y-Riega confunde el Estado español con la corona castellana, ¿no es cierto? Estos reinos, los reinos hispanoamericanos, pertenecen a la corona castellana, no pertenecen al Estado español. Él, confundiendo esto, creyendo que pertenecen al Estado español, argumenta que ante la llegada de cualquier español, ante la llegada de cualquier ibérico a América, debía ser recibido como el soberano. Levanta la mano Juan José Castelli, abogado que se había recibido en las universidades que los españoles habían hecho en América, que entre colegios mayores y universidades eran aproximadamente 40 o 50, pero esa es otra historia. Se había forjado en la última escolástica, ¿no? Mariana, el padre Suárez, y va a esgrimir la teoría de la retroversión del poder, que es una teoría española, es una teoría jesuita del padre Suárez. Castelli va a decir que como ya no hay corona, la corona había caído en España, la corona estaba presa en Francia, ahora como los pueblos hispanoamericanos o el reino que vendría a ser el virreinato del Río de la Plata había hecho un pacto con el monarca, ese pacto no se podía cumplir, el monarca no lo podía cumplir porque estaba preso, entonces la soberanía, que no era una soberanía que Dios le había dado a los monarcas, sino que era una soberanía que Dios le había dado al pueblo, y el pueblo había realizado un pacto con el monarca, debía retrotraerse al pueblo, y el pueblo debería, formar un nuevo gobierno. Claro, rápido de reflejos, levanta la mano Villota, que era un español, que era el fiscal de la Audiencia de Buenos Aires, un hombre de derecho también. Y Villota va a decir algo muy interesante, algo que nadie le podía negar. Dice, bueno, sí, es verdad, todos hemos estudiado la teoría de la retroversión del padre Suárez, todos la conocemos y la compartimos. Sin embargo, el pueblo del Reino Este, el pueblo del virreinato, no es Buenos Aires. De hecho, estamos en un cabildo, y el cabildo es una organización, como todos sabemos, vecinal. No puede una ciudad arrogarse la representación de todo el pueblo de Hispanoamérica, todo el pueblo del virreinato del Río de la Plata. A esto levanta la mano Juan José Paso, que las crónicas indican que en ese momento Juan José Paso era el abogado más prestigioso de Buenos Aires, ¿no es cierto? Si uno tenía alguna duda, siempre se dijo, pregúntele a Juan José Paso. Paso, que estaba del lado patriota, va a decir que sí, que es verdad, que el Cabildo de Buenos Aires no es el pueblo del reino del Río de la Plata, pero que ante la situación urgente, cada uno después verá si la situación era realmente urgente. Haciendo la situación urgente debía utilizarse la tesis de la gestión de negocios ajenos. Entonces el pueblo de Buenos Aires, representado en ese cabildo, podía realizar un primer gobierno patrio y luego consultarle al interior. Ahí surge prácticamente una división en lo jurídico entre el interior y Buenos Aires. Y así va a ser, se va a realizar un acta, se va a votar, solo 62 pueden colarse y votar en contra de esta propuesta, donde se va a derivar a los funcionarios del Cabildo, digamos, al plafón estable del Cabildo, que realice un nuevo gobierno que deponga al actual virrey a través de una junta, ¿no es cierto?, el fenómeno del juntismo. Este fenómeno del juntismo era un fenómeno que había sido recomendado curiosamente por la Junta de Cádiz. ¿Y qué era la Junta de Cádiz? La Junta de Cádiz era lo que quedaba de la Junta de Sevilla, porque Napoleón había aplastado a la Junta de Sevilla, había caído la Junta de Sevilla, y el día 19, que era el día clave, curiosamente, el día 19, como decíamos, se vencía el reglamento provisorio de libre comercio de Cisneros, pero también Cisneros
el día 19, ya lo sabía de algunos días anteriores, aproximadamente del 10 de mayo, sabía que había caído la Junta de Sevilla y el mismo día da la noticia al pueblo. Eso fue lo que precipitó en realidad los hechos. Esta Junta de Cádiz, que era, digamos, lo que habían podido escapar de la Junta de Sevilla, que había sido rota por Napoleón Bonaparte, se había ido a Cádiz, pero no a Cádiz ciudad, sino a la isla de León. La isla de León, que queda al lado de Cádiz, es una isla que había estado ahora fortificada por la flota británica. Es decir, que sin Gran Bretaña cae Cádiz. Solamente Cádiz se encuentra en pie porque hay una flota británica que impide que las tropas napoleónicas ingresen a la Junta de León, ¿sí? Que estaba en esta isla de León que está al lado de Cádiz. Por eso se ha llamado la Junta de Cádiz. A partir de este momento se produce una alianza no del todo beneficiosa para España entre los revolucionarios españoles y Gran Bretaña para poder oponerse al bloqueo de Napoleón. Curiosamente, esta Junta de Cádiz va a recomendar el juntismo, es decir, el efecto del juntismo que se había dado por toda España para Hispanoamérica. Y digo curiosamente porque en Hispanoamérica estaban en pie los gobiernos españoles, de manera que no era necesario crear juntas. Sin embargo, la Junta de Cádiz va a hacer una recomendación de realizar juntas en toda Hispanoamérica. Y es así que luego del Cabildo del 22 se va a producir un hecho que se ha visto como un engaño, pero también es cierto que los funcionarios patriotas que formaron parte de este intento de primera junta creada por el Cabildo Estable, habían avalado esto, ¿no es cierto? El Cabildo Estable entonces crea una junta en la legalidad, ¿no es cierto?, en la directiva del Cabildo del 22, crea una junta que tiene como primer presidente al mismísimo Cisneros, ¿sí? Y Cisneros iba a estar escoltado por dos patriotas que son Saavedra y, si no me equivoco, el otro era también Castelli, eso lo podemos buscar, estoy seguro que era Castelli. Castelli y Saavedra aceptan esto, es decir, que entienden que es lo más conveniente, que Cisneros siga al frente, no como virrey, sino como presidente de la Junta. ¿Por qué? Porque se entendía que el interior, que estaba totalmente desligada de los principios de los comerciantes porteños, iba a rechazar, como realmente después se supo, como después realmente se consolidó, esta primera junta de gobierno. Sin embargo, 600 personas el día 25 de mayo se reúnen en la plaza, lo cual es mucho, 600 personas, porque traspolado a la población de hoy es un porcentaje importantísimo de la población que tenía en ese momento Buenos Aires. En esas 600 hay un principio popular. ¿Por qué? Porque esas 600 personas eran la soldadesca, eran los soldados rasos, los soldados de intermedios a rasos que estaban acuartelados y que cuando se enteran de esto no quieren un gobierno criollo, un gobierno patriota. Entonces se van a pronunciar el 25 de mayo y le van a entregar al Cabildo una proclama con algunos nombres que son los sugeridos. Estos nombres posteriormente van a formar la primera Junta de Gobierno. En la primera Junta de Gobierno, que es el primer gobierno patrio, va a haber como presidente Cornelio Saavedra, que era el jefe de los patricios, que era el hombre más popular, era el hombre también que militarmente era más poderoso. Y como secretario va a estar Juan José Paso y Mariano Moreno, que va a ser la otra gran figura de la Junta. En la Junta se va a dar una primera división entre los hombres del interior y los hombres de Buenos Aires, representados por Mariano Moreno, porque Mariano Moreno quiere impedir el acceso de los delegados del interior, que ya han hecho las elecciones, ya han mandado los representantes a Buenos Aires y quieren, digamos, formar parte de la Junta. El bando saavedrista entiende que sí, que es lo que corresponde, que es lo que se ha votado, que es el entendimiento que ha habido en el Cabildo del 22, pero el bando morenista, el bando de los comerciantes, intenta impedir el acceso.
Luego de una votación en la cual Moreno se ve disminuido y pierde, y como ve que pierde, vota a favor pero renuncia, se van a incorporar los delegados del interior. Moreno parte a una misión diplomática en Europa y camino a Europa va a morir en una situación que no se ha aclarado. La mayoría de los historiadores pensamos que Moreno fue asesinado, pero no sabemos por qué fue Moreno asesinado, es decir, quién fueron los actores intelectuales de la muerte de Moreno. Pudo ser el bando saavedrista, pero también pudo ser el bando de los comerciantes que quería, alguno que quería reemplazar a Moreno en la comandancia de los bandos patrióticos, que era el bando que él lideraba. Ahora bien, esta primera junta de gobierno, que después fue la Junta Grande con la incorporación de los representantes del interior, no solamente un primer gobierno porteño de Buenos Aires, sino que en la mayoría de los puertos de Hispanoamérica se van a lograr revoluciones. Una va a estar en Santiago de Chile, entre el Mapocho, ¿no es cierto?, el río Mapocho, entre Valparaíso y Chile, que va a ser el puerto. Otra va a haber intentos en el Alto Perú, pero esos intentos no llegan a consolidarse. Y va a haber un intento también en Caracas, ¿no es cierto? En Caracas sí logran una primera junta, como en Chile, en Buenos Aires, donde va a hacer sus primeras armas ese gran libertador latinoamericano que es Simón Bolívar. Pero esa es otra historia. Ahora bien, ¿cómo es recibido en el interior del Virreinato del Río de la Plata las noticias de este primer gobierno patrio? Bueno, se envía una expedición al noroeste, es decir, al Alto Perú. El Alto Perú se hace realista y rechaza esta expedición, de manera que no va a poder penetrar la revolución más allá de Jujuy. Por otro lado, en el Paraguay se lo envía a Belgrano. Belgrano va a ser derrotado por Gaspar Rodríguez de Francia, que ha creado una primera junta de gobierno, ha depuesto al gobernador español, pero se va a empezar a independizar de Buenos Aires, es decir, va a empezar a haber un gran desmembramiento que es Paraguay. Y por otro lado, en Uruguay se va a hacer fuerte Elío. Elío había sido quien se había opuesto ya y había independizado de alguna manera, había segregado a la banda oriental de Liniers y ahora la vuelve a segregar del bando de este lado de la banda occidental del Virreinato del Río de la Plata. De manera que empieza ya una gran fragmentación territorial a partir de este primer gobierno patrio que se da en Buenos Aires. Esta Junta Grande, por el desastre de Huaki, por el desastre que se produce en el Alto Perú, donde no solamente hay una derrota militar, sino que también hay una derrota filosófica, porque el bando patriota, al ser derrotado por el bando realista, además se libera a realizar una suerte de prédica que fue tildada como sacrílega, ¿no es cierto?, por los hombres del Alto Perú, por los realistas, y que al pueblo eso le molestó mucho. Se habla de que Monteagudo intentó dar misa, siendo que no era un sacerdote, no estaba ordenado como sacerdote, con prédica, digamos, de alguna manera que fue considerada libertina. De manera que va a recibir una gran derrota en lo cultural, pero también va a recibir una gran derrota en lo militar. Este desastre de Huaki provoca una revolución en Buenos Aires, ¿no es cierto? La noticia recibida de manera como una deshonra y va a ser aprovechada por el bando antisaavedrista, que ahora va a encontrar en el liderazgo de Bernardino Rivadavia todo su esplendor. Bernardino Rivadavia se va a convertir en el secretario del primer triunvirato y va a ser el hombre fuerte de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los triunviros, que eran 3, iban cambiando por cada mes,
por cada meses, por una cantidad de meses, mientras que Rivadavia seguía siendo el secretario del primer triunvirato. Pero claro, a estas aguas del Río de la Plata, a Buenos Aires, va a llegar una figura fulgurante. Va a llegar un general joven que había combatido en Bailén contra Napoleón Bonaparte en uno de los triunfos españoles frente a Napoleón, de la resistencia, que es José de San Martín. José de San Martín primero va a Gran Bretaña. Hay un gran debate de acuerdo a lo que ha hecho San Martín en Gran Bretaña. Se conoce muy poco. Hay una parte de la doctrina que cree que San Martín se inició en las logias británicas y por eso se le permitió cruzar el Atlántico, y otra parte que dice que no, que San Martín no se inició en las logias británicas. Pero San Martín va a llegar al Río de la Plata, y si la mejor forma de decir es hacer, va a empezar a hacer un combate contra los hombres del puerto de Buenos Aires, porque San Martín quiere dictar constitución, San Martín quiere declarar la independencia, luego de que Fernando VII vuelve al trono, caído José Bonaparte en España, cuando ve que el pueblo español empieza a perder terreno frente a las pretensiones absolutistas de Fernando VII, San Martín va a querer que se declare la independencia del virreinato del Río de la Plata. Entonces San Martín, que ve que el primer triunvirato no avanza en estos dos sentidos, ¿no es cierto?, dictar constitución y declarar la independencia, va a realizar una revolución. Para algunos es una revolución, para otros es un golpe de Estado contra el primer triunvirato, y va a crear el segundo triunvirato más adepto a su persona, ¿no es cierto? El segundo triunvirato, ¿no es cierto?, no va a contar en sus filas con Bernardino Rivadavia, que va a ser a partir de este momento el gran adversario de San Martín en la historia argentina, y el segundo triunvirato va a llamar a la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 tenía que dictar constitución en la cabeza de San Martín, esa era la finalidad, dictar constitución y declarar la independencia. Sin embargo, va a aparecer otra figura que había había llegado con San Martín al Río de la Plata, que era pariente de él, que era Alvear, y Alvear se va a ocupar de dos cosas. Una es de que no se dicte constitución ni que se declare la independencia, y también de rechazar al otro bando independentista, al bando federal. ¿Por qué? Porque estamos hablando del bando artiguista, y Artigas es considerado el padre del federalismo. Artigas manda a los únicos diputados de la banda oriental, a los únicos diputados que van a ser electos democráticamente, ora a mano alzada, ora por papeleta, en el Congreso de las Tres Cruces, y van a recibir unas instrucciones, que no fueron las instrucciones de Artigas, sino que fueron las instrucciones de todo el pueblo de la banda oriental. El bando alvearista, que era mayoría en la Asamblea del año 13, va a impedir el acceso de los diputados de la banda oriental, en otro gran error que va a hacer posteriormente, va a ser que se independice, o sea, que se fragmente la banda oriental de las Provincias Unidas del Sur. Pero sin embargo, la prédica de San Martín va a lograr que en algunos puntos se realice una idea de independencia, una idea de soberanía. ¿Por qué? Porque la Asamblea del año 13 se declara soberana, elimina el juramento a Fernando VII, que hasta ahora todos los gobiernos habían jurado fidelidad a Fernando VII. Algunos llamaron esto es la máscara de Fernando VII. En realidad detrás de eso hay una intención de independencia. Sí, puede ser que haya sido la máscara de Fernando VII para algunos, pero para otros realmente Fernando VII era el rey deseado y realmente no se quería cortar lazos más que todo con las tradiciones, con el historicismo español. Es decir, que para algunos sí realmente era una máscara y para otros no, era una realidad el juramento de fidelidad a Fernando VII.
Sin embargo, lo cierto es que la Asamblea del año 13 va a eliminar el juramento de fidelidad a Fernando VII. También va a ordenar realizar monedas, lo cual provocó una inflación con el sello de la Asamblea, sin el sello de Fernando VII, sin la esfinge de Fernando VII, y va a aprobar también la marcha patriótica, muy revolucionaria en sus estrofas, que posteriormente fue el himno nacional argentino. De manera que se avanza en una idea de soberanía propia, en una idea de independencia, pero todavía no se avanza con la declaración de la independencia. Por otro lado, así también, la Asamblea del año 13 va a dictar el Estatuto del Poder Ejecutivo Delegado con la confirmación del triunvirato como poder ejecutivo en el Río de la Plata. Luego de realizadas estas modificaciones por la Asamblea del año 13 y luego de rechazados los diputados del interior, los diputados de la banda oriental, surge la pregunta: ¿qué hizo José Gervasio Artigas? ¿Qué hizo Artigas? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron las demás provincias del litoral? Cuando se enteraron de este rechazo, cuando se enteraron que no dejaban ingresar en Buenos Aires a sus diputados. Bueno, ahí aparece en todo su esplendor la figura del federalismo, ¿no? La figura del Partido Federal que nace con las instrucciones de Artigas. Cabe destacar y cabe recordar cuáles eran las instrucciones. Las instrucciones básicamente tenían algunos puntos salientes que eran los siguientes. Artigas entendía que la capital de este nuevo gobierno, de esta nueva nación, debía ser cualquiera menos Buenos Aires, es decir, no debía ser Buenos Aires. A su vez, Artigas piensa que tiene que haber más puertos, el puerto de Maldonado, el puerto de Montevideo, también algún que otro puerto adentro del río adentro del río Paraná, valga la redundancia. Artigas también va a forjar ahí en sus instrucciones una idea proteccionista, porque Artigas dice: queremos la libre navegación de los ríos interiores, pero queremos que en esos ríos interiores haya aduanas, que esas aduanas cobren un tributo, que ese tributo nos permita tener una mejor economía, tener una mejor tesorería, pero también impida que los productos británicos compitan con nuestros productos en un plano de desigualdad. Es decir, fomentar y proteger la industria hispanoamericana. Y naturalmente esto en Buenos Aires no se quería. De manera que Artigas, las instrucciones de Artigas se pueden también consultar en cualquier página de internet. Yo ahora de todas formas le voy a pasar un artículo mío sobre el tema Artigas y el federalismo para que también puedan completar lo que ya tienen en el libro de Ricardo Fernández sobre este tema, que está bastante bien desarrollado. Bueno, Artigas, cuando se entera de esto, va a crear, junto a las provincias del litoral, una gran comunidad, una gran visión política, que es la Liga Federal o también la Liga de los Pueblos Libres. La Liga esta tenía la provincia de Santa Fe, es decir, a partir de ahora cada cabildo se va a ir constituyendo como provincia, de manera que tal vez las provincias no sean preexistentes, sino que lo preexistente sea la unidad total, la unidad continental hispanoamericana, la unidad virreinal. Ahora, recién ahora, cada cabildo se constituye, se va a ir en un proceso paulatino constituyendo en provincia. Entonces va a estar la provincia de Santa Fe con Estanislao López, que es su lugarteniente, la provincia de Entre Ríos con Pancho Ramírez, que es su lugarteniente. En las misiones actuales, las occidentales y las misiones orientales, parte de Santa Catarina y Río Grande do Sul, al mando de Andresito, Andrés Guasuray o Andrés Artigas, porque era un guaraní que había sido adoptado por José Gervasio Artigas. El pueblo guaraní es un pueblo que sigue en masa, sigue en multitudes
a las distintas políticas de Artigas. A eso también hay que sumar a Córdoba, que se va a incorporar a la Liga Federal, y también hay que sumar naturalmente a la Banda Oriental, parte Río Grande do Sul, que están en poder de José Gervasio Artigas. Esta Liga Federal, muy pero muy poderosa, va a dictar independencia, la primera independencia de la patria, la primera independencia del Río de la Plata, en 1815. En el Congreso del Oriente, que fue en Arroyo de la China o Concepción del Uruguay. La primera independencia del Río de la Plata, entonces, es la independencia de la Liga de los Pueblos Libres. Claro, pero crucemos de este lado, digamos, del Río de la Plata y veamos qué es lo que pasaba en Buenos Aires. A raíz de algunas derrotas que se habían sucedido en el norte por el ejército, fundamentalmente en Vilcapugio y Ayohuma, se produce una sonada y hay un cambio de gobierno. A partir de ahora gobierna como director supremo Alvear. Alvear era aquel que había llegado en barco con San Martín, insistimos, recordamos, y ahora se iba a ir divorciando paulatinamente de la política de San Martín. A San Martín lo mandan a Cuyo. Creen que en Cuyo San Martín va a dejar de pelear, que San Martín está cansado, que ya fue derrotado en la asamblea del año 13, pero sin embargo San Martín en Cuyo paulatinamente va a ir creando un ejército prácticamente de la nada, ¿no? En el campamento del Plumerillo, al lado de Mendoza, que va a ser posteriormente el ejército de los Andes, que no es un ejército argentino, que no es un ejército ni siquiera bonaerense, sino que es un ejército continental. Va a haber altoperuanos, chilenos, litoraleños, paraguayos, gauchos de la Banda Oriental, gauchos pampeanos de la Pampa bonaerense, santafesinos, es decir, va a ser un ejército a nivel continental. Entonces San Martín está ahí, está en Mendoza, y Alvear va a ser descubierto por Belgrano. Belgrano, que vuelve derrotado de Vilcapugio y Ayohuma, va a ser enviado en una misión diplomática a Europa para conseguir armas, pero también para conseguir apoyos a estos primeros gobiernos patrios. Naturalmente, este viaje que se hacía del Río de la Plata a Europa tenía una parada para reabastecerse en la costa de Río de Janeiro. En Río de Janeiro, Belgrano va a descubrir que Alvear estaba intentando entregar la revolución a un protectorado británico en el Río de la Plata. Había enviado a García con unas cartas que decían más o menos así: estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes y su influjo provisorio, comerciar con ellos, recibir sus mercaderías. Tenga bien su majestad enviarnos una forma de gobierno, enviarnos ejércitos y enviarnos gobernantes. Claro, cuando esto que Belgrano descubre en Río de Janeiro se conoce en el Río de la Plata, no le gustó nada al pueblo, tampoco le gustó nada a San Martín, que a través de su suegro, Escalada, que estaba en el Cabildo de Buenos Aires, va a producir una segunda revolución, un segundo conato que cambia el gobierno de Alvear, el gobierno del directorio, y que va a convocar a un congreso a desarrollarse en Tucumán en 1816. En este congreso de Tucumán aparece un proyecto monárquico constitucional de Belgrano. Belgrano había regresado de Europa, le piden a Belgrano que cuente cuál era la situación de Europa. Belgrano va a decir que en Europa reinaban todas monarquías, que la única república en el mundo existente eran los Estados Unidos de Norteamérica y que por ende él no recomendaba la figura de la república, sino que recomendaba la monarquía. Pero no la monarquía de Fernando VII o las monarquías absolutistas europeas, sino una monarquía constitucional. Sin embargo, Belgrano no se quedaba ahí con su proyecto. Esa monarquía constitucional debía estar encabezada, tener la corona, la aristocracia incaica. Había que ir a buscar un rey
indígena incaico para tratar de convencer a esa gran masa sanguínea que había indígena en Hispanoamérica, que todavía hoy, 2020, la hay, para poder continentalizar la revolución. Pero Belgrano no se quedaba solamente en esas propuestas, también esta monarquía hispanoamericana, incaica, tenía que tener capital fuera de Buenos Aires. En eso coincidía con Artigas, que era un adversario. Belgrano veía a Artigas como un adversario en sus cartas con Güemes, que también pueden googlearse, ¿no? Cartas sobre Artigas entre Güemes y Belgrano en internet. Pero claro, este proyecto de Belgrano en Buenos Aires no era bien visto. En Buenos Aires, los Sanchorena, la oligarquía portuaria bonaerense, va a decir que Belgrano quería hacer una dictadura de la casta de los chocolates, de la casta de los negros, una dictadura indígena, una dictadura de los harapos, una dictadura haraposo, mal vestida. De manera que el proyecto de Belgrano va a ser rechazado, es decir, no va a haber una monarquía incaica. A su vez, este proyecto de Belgrano decía, también recordemos, que las provincias que se iban a ir liberando por el ejército del libertador San Martín, que primero tenía que cruzar a Chile, liberar Chile, luego Perú, y que con la liberación del Perú también iba a traer aparejada la liberación del Alto Perú o de Bolivia, debían ir incorporando a medida que se iban realizando elecciones en estos territorios liberados, diputados a esta monarquía. Bueno, esto fracasa, se vota en contra. Sin embargo, el proyecto de Tucumán, el proyecto de Belgrano, tenemos que decir que esta monarquía estaba aceptada, era también fogoneada por el propio San Martín y por Güemes, que va a ser el otro gran patriota del norte, al cual le debemos que la Argentina hoy llegue hasta Jujuy. Este Congreso de Tucumán, que vota en contra del proyecto monárquico de Belgrano, sin embargo va a declarar la independencia. Estamos hablando de la segunda independencia de la patria. Esta independencia corresponde a Buenos Aires y a las provincias andinas, Catamarca, La Rioja, Mendoza. De la Liga de los Pueblos Libres solamente manda representantes Córdoba, también va a estar Jujuy, va a estar Tucumán, por supuesto, y va a estar Salta. Algunas provincias en las cuales hay unas fugaces republiquetas que disputan el poder con los realistas en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, también van a mandar representantes. Sin embargo, las provincias litoraleñas continúan con Artigas, continúan en el proyecto federal de la Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? Que había declarado independencia un año antes. La independencia de la Casa de Tucumán va a tener algunos puntos. Va a ser una independencia que se realiza del rey Fernando VII, sus sucesores, la metrópoli, o sea, del Estado español, y también se agrega por Medrano en una junta secreta, ¿no? En una sesión secreta, y de toda otra dominación extranjera. Léase Gran Bretaña por el reciente proyecto de protectorado británico de Alvear, pero también por el proyecto carlotista, el proyecto de nombrar a Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII, que estaba casada con el príncipe de Portugal, que estaba en Río de Janeiro para gobernar así el Río de la Plata. Claro, naturalmente, algunos de los comerciantes porteños que estaban en esta jugada no solamente querían el libre comercio, es decir, no solamente querían que se legalice el contrabando, sino también querían hacerse de títulos nobiliarios, ser duques, archiduques, marqueses, se entiende, de la nueva monarquía del Río de la Plata. Claro, esto pasa en el 16, ¿no es cierto? Inmediatamente del otro lado del Río de la Plata, en la banda oriental, va a aparecer la invasión luso-brasileña, que a este momento de esplendor de Artigas le va a empezar a poner coto.
va a haber una invasión portuguesa, la cual viene comandada por el general Lecor y va a tener entre sus colaboradores al general Bereford, aquel que había venido con las invasiones inglesas y que habían hecho escapar de Luján. Va a estar asesorando al general Lecor. Artigas va a presentar batalla, Artigas va a resistir junto con todo el litoral esta invasión portuguesa. Sin embargo, Buenos Aires no va a ayudar en absolutamente nada, sino que va a consentir esta invasión portuguesa en el año 1816. A partir de ahí empieza a caer el esplendor de la Liga de los Pueblos Libres y Artigas, que se va a encontrar entre dos fuegos, el fuego del sur que venía de Buenos Aires y el fuego del norte que venía de Brasil, va a tener una salida. Artigas va a pensar en cruzar el Río de la Plata, combatir contra Buenos Aires. Algunos creen que Artigas quiere instalarse en Buenos Aires, que entiende que el poder pasa por ahí y a partir de ahí tratar de continentalizar el proyecto federal. Artigas manda a sus lugartenientes más importantes, a sus más valerosos militares, que son el general López y el general Ramírez, López de Santa Fe, Ramírez de Entre Ríos, para que combatan con Buenos Aires en Cepeda, para que combatan con los unitarios y los venzan. Eso va a ocurrir en 1820, al inicio del año, en la primera batalla de Cepeda, donde hay un triunfo rotundo de las tropas federales. Va a ocurrir un hecho histórico, que es que las tropas federales, luego de triunfar en Cepeda, van a llegar a caballo a Buenos Aires y van a atar sus caballos en la mismísima Plaza de la Victoria. A partir de ese momento, los porteños van a tener siempre temor de que los unitarios vuelvan a atar sus caballos en la Plaza de la Victoria para siempre. Pero la diplomacia bonaerense, muy inteligente, va a cooptar a través de las cláusulas secretas del Tratado del Pilar a estos dos lugartenientes, fundamentalmente a Pancho Ramírez, que le envía una carta a su hermano, que también se puede googlear, donde le dice: no han ofrecido mucha plata, yo la he aceptado para que combatamos con Artigas, pero por favor no le digas nada al pueblo de Entre Ríos porque nos van a querer matar a todos. Eso se puede buscar en internet, las cartas de Pancho Ramírez a su hermano. Artigas, paralelamente que logra ese triunfo en Cepeda, al unísono va a ser sorprendido por la espalda, va a ser sorprendido en la noche en Tacuarembó, donde va a ser derrotado por los brasileños. Y entonces Artigas se entera de este tratado secreto, cruza a Entre Ríos, ya con lo que le quedaba del ejército es derrotado por Pancho Ramírez. Luego Pancho Ramírez y López se pelean, López vence y mata a Ramírez y se va a producir a partir de ahora la anarquía total. Cada provincia de lo que queda del virreinato del Río de la Plata se escinde, crea un gobierno propio. Cada provincia ahora no es una región, no es un pedazo de territorio de un pueblo continental, sino que cada provincia va a ser un país en sí mismo. Cada provincia a partir de ese momento va a empezar a pactar, va a venir una etapa de pactos interprovinciales que va a plagar, que va a ser el pincelazo final de la anarquía del año 20, pero esa es otra historia. Lo único que queda comentar de este periodo histórico es que en el año 19 se realiza una constitución nacional de carácter unitario por el Congreso de Tucumán, que una vez que San Martín cruza la cordillera y libera a Chile, ese Congreso se va a trasladar a Buenos Aires y en Buenos Aires va a dictar una constitución de carácter declaradamente unitario. A su vez, esta constitución es elitista como segundo punto, porque para formar parte de los distintos poderes del Estado se necesita acreditar la propiedad de bienes. También va a tener, junto con lo que se creía de Montesquieu, una división de poderes que va a tener en el Poder Ejecutivo a un director de Estado nombrado no por elecciones democráticas, sino por el Congreso.
El Congreso va a estar formado por dos cámaras. La Cámara Legislativa, que es corporatista, tiene militares, religiosos y universitarios, y al lado de esa Cámara va a estar la de representantes, que era por cantidad de habitantes, de manera que el proyecto unitario se consolida, porque Buenos Aires, que estaba mucho más poblada que, por ejemplo, Jujuy, va a tener más representantes en esa Cámara. Como quinto punto, al lado de estos dos poderes va a estar un tercero, que es la Alta Corte de Justicia. Ya no va a ser la audiencia la mayor jerarquía en materia de poder judicial, sino la Alta Corte de Justicia, que tiene 7 miembros elegidos por el Poder Ejecutivo, que van a ser inamovibles, es decir, van a durar de por vida. Resumiendo esta etapa que vimos hoy en esta segunda parte, la etapa se inicia con las invasiones británicas, se produce un hecho histórico, la defensa y la reconquista de la Cuenca del Plata, donde hay un momento de gran esplendor, donde hay un momento donde toda Hispanoamérica triunfa, hay un proyecto continental, una gran región que es el Virreinato del Río de la Plata, que tiene salida a ambos mares, salida al Pacífico, salida al Atlántico, que tiene lo que hoy es Bolivia, lo que hoy es Argentina con la Patagonia también, la banda oriental, las misiones orientales y las misiones occidentales también a Paraguay, y una buena parte de Santa Catarina y Río Grande do Sul, que hoy es Brasil. Ese proyecto se empieza a fragmentar, tenemos un primer gobierno patrio, que es la primera junta, luego le sucede la Junta Grande. La Junta Grande va a ser sucedida por el primer triunvirato, luego aparece la figura de San Martín con el segundo triunvirato, que convoca a la Asamblea del año 13, que no declara constitución, tampoco declara la independencia, pero dicta algunas medidas que hacen a una idea de soberanía. Luego viene la primera independencia de la patria, que es el Congreso del Oriente con Artigas y la Liga de los Pueblos Libres. Luego viene en 1816 el director supremo, Pueyrredón, que convoca al Congreso de Tucumán, y ahí aparece la segunda independencia de la patria, que va a estar signada por el Buenos Aires y las provincias de la cordillera de los Andes, no así los pueblos del litoral, que se van a mantener en la Liga Federal. Y luego va a venir la batalla de Cepeda, la derrota de Artigas en Tacuarembó, la caída de la Liga Federal, la caída también del gobierno central, del Congreso de Tucumán, que ahora estaba en Buenos Aires, esa constitución de 1819 que prácticamente nace muerta porque no se va a aplicar en casi ninguna provincia, y aparece la anarquía en solo 14 años, la anarquía del año 20, donde divide y reinarás, ¿no es cierto? La diplomacia británica en el Río de la Plata logra que cada cabildo se erija en provincia, y luego cada provincia va a ser un país que se va a manejar a través de pactos interprovinciales, pero este es un nuevo capítulo, va a ser una próxima píldora para el porvenir. Muchísimas gracias. Mi mail, me escriben cualquier duda, es jorgeestudioripani@hotmail.com. El Facebook de la comisión es Historia Constitucional Ripani, y si no, me escriben por el WhatsApp de la comisión. Les pido por favor que lean el libro de Ricardo Fernández, que con el resto de la bibliografía sugerida vayan completando los puntos del programa, y cualquier duda no duden, o mejor dicho, estén seguros en consultarme. Muchísimas gracias, abrazo grande.